Bueno, Patricia se acaba de ir y nos dejó un clima calentito para meternos en esto del paro. Sí, exactamente. Fue... Picante, ¿eh? Picante, Patricia. Patricia siempre picante, Siempre pero picante. hoy particularmente. El paro fue del 112%, superó el 100%, no había nadie en ningún lado. Pero hubo una interpretación muy particular de Coqui Capitanich, al cual Moyano le dice Kiko, después vamos a preguntar por qué. Porque hoy a la mañana dijo otra vez, redundantemente, esto es porque sin el transporte no, la gente no podía trabajar, si no, no hubiera habido paro. Momo Venegas, bienvenido. Gracias. Castillo, bienvenido. Y Mancini, bienvenido. Si Gracias se suma al pollo sobrero que está viniendo... Lo sumamos, tenemos ahí, sumamos. sí, una sillita preparada. Momo, la pregunta obligada. ¿El gobierno entendió el paro? Sí, yo creo que entiende, no es que no entiendan. Hay gente de mucha capacidad intelectual y política, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido, digamos, un eco favorable a los reclamos de los trabajadores. Yo creo que este paro, más allá de que ellos hablan del transporte, yo creo que este paro fue un paro que paró todo el mundo. Acá, vos decías el 112%, acá han parado, bueno, los cordones industriales, han parado todo, no hubo gente que trabajara. Los taxis andaban los dueños de taxi en la calle, eran dueños, no eran, digamos, trabajadores, y este paro ha tenido un acatamiento total, pero este es un mensaje para el gobierno. Nosotros queremos dialogar con el gobierno, queremos sentarlos en una mesa, y si fuera posible que se sentara la industria, la producción, y si quieren sentar a la iglesia también, que la sienten. Hoy tenemos al Santo Padre Francisco, que está en lo más alto, que también vendría bien para, a través de la paz social, ¿no es cierto?, delinear políticas que tengan que ver con solucionar los problemas, porque acá el problema de fondo no es el mínimo no imponible, es un montón de cosas. Y yo creo que todo esto se puede superar poniendo el país en marcha, pensando en el futuro de este país, pensando en el presente y en el futuro. Y tenemos un país inmensamente rico, nosotros tenemos un país para producir de todo. Además no tenemos competencia, porque si nosotros fabricáramos coches, seguramente tendríamos que competir con BM, con Mercedes, pero nosotros producimos alimento, nadie puede competir con la Argentina. Argentina es un país que puede producir alimento no para una Argentina, para 30 Argentinas. Entonces, ¿por qué no producirlo? Tenemos que cuidar los precios de la góndola, cuando si produjéramos en cantidad alimentos y los pusiéramos en las góndolas, los precios se cuidarían solos, bajarían. Ahora, este planteo, ¿no?, de la Argentina productora agropecuaria primaria del mundo, castigada por este gobierno porque decide confrontar con sectores que ellos llaman de concentración económica. Ayer el campo estaba presente a través de su representación del Guatre, el campo. ¿Por qué el gobierno ve un enemigo en el campo? ¿Qué hay en el campo que este gobierno no entienda o vea en ustedes la posibilidad de un adversario o un enemigo que no le permita entender que con viento de cola en lo agrícola ganadero producimos comida para 400 millones de habitantes? Bueno, el enemigo es la 125, Ahí por llegó ejemplo. el pollo, perdón, ahí Bueno, llegó el que lo pollo. vayan sumando mientras el Momo nos explica. Sí, sí. Ahí la 125 fue la enemistad con el sector productivo, pero si vos mirás un informe de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, de hace un mes atrás, dice que el 75% de la renta del campo se la lleva el gobierno. Entonces, ¿qué más le puede pedir a este sector? Al contrario, debería dejarle ese 75, un 55 a lo mejor, para que el campo empiece a producir y a desarrollarse. Si se desarrolla la producción agropecuaria, yo digo, el campo es el primer engranaje que pone en marcha la economía del país. Bueno, esto es lo que debería hacer el gobierno, tener en cuenta esto y dejar que el campo pueda producir en cantidad y en calidad, no solamente para los argentinos, sino para millones de gente que necesita alimentos en el mundo, ¿no? Castillo, la izquierda hizo piquetes y el gobierno hace muchos años atrás fomentaba el piquete como instrumento de protesta, lo toleraba, lo fomentaba, es más, participaba. Ustedes ahora son poco menos que terroristas por cortar un puente. ¿Qué cambió? No, creo que
el gobierno no quería que se exprese en el paro el sector del sindicalismo combativo y antiburocrático, que viene ganando creciente peso en comisiones internas, cuerpo delegado y hasta en seccionales sindicales, como se vio en la huelga docente, o bueno, como expresa el compañero Sobrero también en el sindicato ferroviario. Y ayer en las fábricas que, por ejemplo, están en el sindicato de la alimentación, que dirige Rodolfo Daer, se hicieron asambleas, como en Kraft, como en PepsiCo, y los trabajadores por unanimidad votaron parar y votaron hacerlo en forma activa. Y esto, en el caso del paro, fue una cobertura de los trabajadores que están en negro o que pertenecen a gremios que llamaban a no parar, y ante las aprietes para que vayan a trabajar igual, la existencia de los piquetes favoreció en ese sentido la efectividad del paro. En Ford, no, por no ejemplo, es que ¿no? En la zona de la... Ford, yo estuve en el corte en Panamericana, en Ford, en Volkswagen, en algunas hubo asambleas como las que mencionaba, o la autopartista Lear o la gráfica Donnelly, pero en otras donde no hubo, también el paro fue absoluto. Había colectoras, o sea, si querían pasar para trabajar podían ir, pero el piquete daba ese contenido político y mostraba que en ese sentido nosotros coincidimos en el día del paro, pero tenemos una perspectiva política diferente a los convocantes. ¿Pero era necesario ese piquete? Digo, si la adhesión era del 80, 90, como se hablaba ayer, o 112, como dice Santiago, ¿era necesario el piquete para expresarse? El piquete colaboró para que el paro tenga la efectividad que tuvo, y además nosotros queríamos dar una voz diferente a la de los convocantes. Yo no tengo acuerdo con lo que dice Venegas respecto a las patronales agrarias. Hay 4.000 grandes propietarios que en Argentina concentran la mitad de la tierra que se utiliza para agricultura y ganadería, y que son gran parte de los que han fugado 200.000 millones de dólares del país. Nosotros estamos por expropiarle las tierras y que sea una planificación de la producción económica. A esos 4.000 grandes propietarios. Son muy poquitos los que concentran la gran propiedad de la tierra en Argentina. Acá en la Argentina Los que tienen 50.000, no son los dueños de la tierra. 100.000. No son los dueños de la tierra, No, son son los las pools empresas de de la... siembra. Bueno, ya sé. Los pools de siembra. Entonces, Ya si sé. vos le vas a quitar la tierra a un productor, le vas a quitar la tierra que no la siembra él. Venegas, pero hay gente que tiene 200.000 Y no estoy de acuerdo tampoco que hables de los 300.000 burócratas, hectáreas. porque yo no me considero un burócrata. Y el trabajo en negro en el campo existe porque el gobierno no tiene policía de trabajo. No es responsabilidad mía, yo no estoy en una fábrica como vos. El campo tenés que tener un gremio montado sobre ruedas. Y en primer lugar, para entrar al campo, tenés que ir con policía de trabajo. Policía de trabajo que hoy no están, no tienen inspectores, no tienen vehículos, no tienen viáticos. El trabajo negro en el campo está fomentado por el mismo gobierno. Un trabajador que tiene un plan social, cuando lo van a conchavar, cuando le van a dar trabajo, le dice al empleador, no me blanquees porque se me cae el plan. Pero, Venegas, no se puede defender el interés de las patronales agrarias en este país. Las ¿Cómo? patronales, No, que no se yo puede defender defiendo el interés de la producción. Y bueno, la producción Porque está si no hay defendiendo el interés de la producción, no hay patronal. trabajo. No, eso es falso. Eso es ¿Cómo falso. es falso? Si Si las no hay fábricas y las producción, no hay tierras, trabajo. si las fábricas y las tierras Pero son de claro, propiedad con pública, esa se puede política- producir igual. con esa política que no, pensás usted defiende vos. la colaboración con las patronales. Yo ¿Qué no defiendo colaboración? eso. Estás en pedo, vos, hermano. ¿Cómo ¿Qué estoy en estás diciendo? pedo? ¿Cómo? ¿Usted ¿Qué apoya estás el paro de la diciendo? ¿Qué sociedad estás rural? Ahora, esta Yo no A ver, tengo decisión... acuerdo yo con les- eso, yo con les usted. Yo no ordeno- tengo acuerdo con usted. Les ordeno el debate. Respéteme la posición que yo tengo. Pero yo te respeto Bueno, la posición, pero no me respéteme hagas la calentar. posición. El jueves pararon porque juntos. Vos hablas de los Yo no lo burócratas. hago calentar. Pero Yo no esta soy división ningún que ustedes burócrata. tienen de ideas, me Claro. parece que es lo que se vio en el día de ayer. Quizás en el 2012 se los veía todos juntos, incluso el Pollo estuvo... Sí, al hay lado de- gente que se paró en la medida de fuerza que no fueron convocados por ellos. ¿Quién? Porque es fácil. Acá hay ¿Cómo? piquetes que fueron Miren, nuestros y se hicieron cargo de algo que no habían convocado ustedes. ¿Cómo? Se ¿Cómo lo pararon. convocamos? Mire, las fábricas dirigidas por los compañeros de izquierda pararon todas y se hicieron asamblea para adherir. Pero yo y ser no parte debía de- hacer Yo ninguna pregunto, asamblea. Castillo. ¿Qué porcentaje de Sí, trabajadores de los que realmente pararon, que fue el paro casi total, nosotros tenemos cifra de un 90%, ¿qué porcentaje pensás que fueron los convocantes Yo no por tengo el claridad de partido? eso. Y la realidad, bueno, sí, también Mancini, yo no digo que fue el uno también habla, porcentaje uno mayoritario, también habla del pero paro, digo que uno los también piquetes habla favorecieron a que el paro sea un éxito. a nivel nacional, Favorecieron, a favorecieron. nivel Los nacional, piquetes ¿en estaban dónde? solos. A Si nivel vos me nacional. hubieras que dicho, lo había pagaban. piquete ¿Y con ustedes no se cortes de sienten vehículos. reconocidos? Digo, la izquierda, ¿no se siente reconocida en este momento, después de lo que pasó, después del Nosotros paro? creemos que sí, que tenemos un reconocimiento social y político muy importante, por eso ya venimos a hacer una elección con 1.300.000 votos, con algunas provincias donde sacamos el 28%, otra el Ahora, 14%, Castillo. y donde la
izquierda anticapitalista y socialista viene avanzando como Ahora, referencia de Castillo, los trabajadores y hay la algo que es juventud real. en este Ustedes país por mantener decidieron- una política coherente. Castillo, ustedes decidieron parar el día que convocó la CGT. Es minimizar. Porque si ustedes paraban el 11... De todas maneras, es pararon, minimizar. se subieron al paro. Bueno, pero convocado por... O sea, para el fueron 10. a hacer un Nosotros, piquete el día el- del paro el 10. convocado por El la día CGT. 15 de marzo hubo un plenario de más de 4.000 delegados convocados por la izquierda, donde estuvo el Pollo en el Encuentro Sindical Combativo Atlanta, donde ahí votamos el Sumarse a este llamado, paro. la exigencia a un paro y plan de lucha y que ese paro sea activo con piquete. Una Pero, vez Castillo, la convocado el pregunta paro, es, ¿ustedes nosotros obvio que consultaron si golpeamos acompañaban? juntos. Porque al Sí, usar sí, la misma nosotros hicimos fecha... asambleas para ver si acompañaban el participarían. paro. Bueno, pero porque el paro se llamaba contra el ajuste y nosotros estamos Bueno, contra el ajuste. bueno, entonces- ¿Cómo nos vamos a parar en Ahí común está. contra un llamado Bueno, a parar contra está el bien. ajuste? Bueno, porque hay que entonces- enfrentarlo. Y además, muchos de nuestros compañeros están en la fábrica de los gremios que llamaron a no parar. Bueno. Y jugamos un papel muy importante en que fábricas, del ESMATA, de la alimentación, del sindicato gráfico y de los docentes, Para. que se venía de una gran huelga donde los sindicatos de la oposición docente fueron los que la mantuvieron en gran parte durante 17 días, se garantice que ni una escuela de clase. Y hubo asambleas en todas las seccionales del SUTEBA de la oposición que votaron parar y hacerlo en forma activa para mostrar unidad de acción el día del paro, pero también Me la deja, diferencia Castillo, Ya está el que le pollo. pregunte a Mancini. A ver, Sí. sí. Ahora nos metemos con el Pollo, que tiene problemas gastronómicos con Barrio Nuevo. Pero, No sé qué pasó, sí. le cae mal al estómago, dijo. Mancini, la izquierda, porque a ustedes se los vio todos juntos, incluso Moyano el día que se hizo la previa al paro, estaban sectores de izquierda presentes, de hecho lo nombró al Pollo, lo Sí. invocó, lo nombró, había estado con Facundo horas antes Sí. en un programa de televisión. El paro, evidentemente, es el de todos y el mismo día, más allá de los matices, porque la izquierda decidió parar el mismo día, no uno después ni uno antes. Más allá de Decidió diferencias- adherir a la medida de fuerza que se adoptó desde las dos CGT que lo convocaron, desde las tres CGT, las dos CGT y la CTA. Es decir, la izquierda adhirió a la medida que nosotros llevamos adelante. Con respecto al tema de los piquetes, yo discrepo, digo, puede haber ayudado, pero digo, eso es minimizar la medida de fuerza que se llevó adelante. Digo, en todo el país no hubo piquetes y sin embargo uno podía haber recorrido cualquier parte del país donde no se abrieron ni siquiera los negocios y esto no formó parte de un piquete. La gente podía haber llegado a trabajar en distintos lugares donde se hicieron los piquetes, el mismo Panamericana, donde estaba Gendarmería. Ayer justamente decían que había más piquete de Gendarmería que de la izquierda. eso no es cierto, Mancini. Y de todas maneras, digo, digo, con los piquetes parecería de que si no se hubiesen hecho los piquetes la gente no hubiese adherido. Y yo creo que la gente adhirió porque estaban totalmente de acuerdo con las medidas, con la medida de acción directa que se convocó desde las dos centrales obreras más la CTA. Ahora, fue Pollo. diferente, ¿no? Con respecto a la gendarmería, perdón, porque ya estaba preparada la gendarmería antes de que llegaran los manifestantes, antes del corte. Eso me parece que fue distinto a otras movilizaciones. No sé si ustedes Sí, la qué... gendarmería, de los más de 50 cortes que hubo en todo el país, el único que quiso evitar fue el de Panamericana, Sí. porque justamente ahí los sectores combativos han ganado mucha fuerza en las comisiones internas y no querían que se exprese. Yo no dije que el paro tuvo la efectividad que tuvo por los piquetes. El paro tuvo efectividad porque hubo un gran protagonismo del pueblo trabajador que paró en los gremios que convocaron y en los que no convocaron. En la ciudad donde hubo piquete y donde no hubo piquete. Fue un gran pronunciamiento nacional contra la política de ajuste que está llevando adelante el gobierno. Lo que digo es que los piquetes actuaron como una cobertura y favorecieron a los trabajadores que están en negro y si paraban los despiden, a los que tenían miedo que les cuenten el presentismo, los amenazaron y aquellos de los gremios de los sindicatos que llamaban a no parar sin haber hecho asamblea previa, querían parar, los piquetes sirven como A ver, cobertura Pollo, para eso. ayer la noticia más antisonante del día del paro fue tu declaración sobre Barrio Nuevo, que generó incluso que en la conferencia de prensa en CGT algunos medios oficialistas avanzaran sobre esa pregunta. ¿Qué opina usted, Barrio Nuevo, sobre lo que dijo el Pollo Sobrero? ¿Qué dijo el Pollo Sobrero? Son declaraciones que no tienen nada que ver. Lo importante acá es... lo que yo dije, todo el mundo lo escuchó. Y No, yo, pero yo- a ver, el yo- concepto que tengo de Barrio Nuevo Sí. es malo y bueno. Es malo. Ahora... ¿Insalvable? Porque fueron al paro juntos. Sí, es insalvable. Pero la discusión... Insalvable por la discusión- dónde actuó en la política anteriormente. ¿Por qué es insalvable con Barrio Nuevo? Porque estuvo con Menem, Por el digo. rol que tuvo siempre, con Menem, con el menemismo. Es más, muy poca adhesión tuvo de su gremio. Pero bueno, esa es otra discusión. El problema no es ese, porque eso forma parte de las discusiones internas nuestras. El problema fue que hubo una medida de acción directa que nosotros la íbamos a hacer el día anterior. Porque nosotros habíamos convocado una jornada el Una día 9. agenda propia.
Claro. Lo que pasa es que nos pareció ridículo no unificar los reclamos, porque si no, ¿cuál era la otra? Parar y dividir. Porque yo estoy dentro de la CGT y muchos de los compañeros militamos dentro de la izquierda, estamos dentro de la CGT, la CTA, y La obviamente... CGT que conduce Hugo Moyano. Sí, Hugo Moyano. Entonces, lo importante era, ante un reclamo que nosotros venimos haciendo de enfrentar el ajuste, se hace una lucha en común, tenemos que estar todos juntos. Si no hubiésemos parado, nos hubiésemos puesto del lado de los carneros, como pasó en algunos gremios donde sus propias bases le paraban, porque yo te comento, en el oeste, nosotros hicimos corte que no influyó mucho, porque no había mucho tráfico, pero era nosotros lo que queríamos era visualizarlo, y es cierto que yo estuve charlándolo con Hugo, no era una propuesta de la CGT, era una propuesta de nuestro encuentro. Lo único que nos habían planteado en ese momento es que evitemos cualquier problema que pudiera haber, porque teníamos sospecha de que podía haber habido alguna provocación. Pero la verdad que, por ejemplo, exceptuando en Panamericana, donde estuve yo, dejamos todas las calles libres, hicimos un acto para visualizarlo, duró 1 hora y media, después nos fuimos. Pero lo importante de todo esto es que hay un polo metalúrgico en Morón, donde está la UON, el ESMATA, que son gremios que llamaron a no parar. Y el ausentismo fue del 90-80%, fue muy alto. Es decir, el acatamiento de esta medida fue tomada por el movimiento obrero de una forma masiva, que... Sin internas. El movimiento obrero no visualizó internas. Las internas son de los dirigentes. La base está en otro lado. La base de la discusión es otra. Habría como dos lecturas. Parecería que hay una disociación entre que no fueron aceptados. Se siente como que no fueron finalmente aceptados. La izquierda no terminó de ser aceptada por los que convocaron al paro, ¿no? Eso parecería... Lo que pasa es que hay diferencias políticas y bueno, y eso obviamente te llevan a discusiones políticas. Eso no nos asusta, porque eso pasó toda la vida dentro del movimiento obrero, que hayan distintas posturas. Toda la vida pasó. Y el movimiento obrero, si bien mayoritariamente es peronista, en el movimiento obrero también hay radicales y socialistas y comunistas, hay de todo. Y bueno, y uno tiene que consensuar ahí adentro. ¿Y hay kirchneristas? En mi gremio, yo tengo kirchneristas, bueno, por suerte son pocos. Pero el acatamiento en mi gremio, donde estoy yo, que mi gremio llamó a carnerear, en mi gremio fue el 100% de los trabajadores. Eso es lo importante. Bueno, ¿qué pasó con los metrodelegados? Porque son supuestamente un sector que está muy cerca de ustedes y pretendía trabajar, salvo un sector de la Carbonara, de la línea C en particular. No querían parar, ¿no? Que acompañó, pero el otro sector era... La línea donde hubo asambleas y se votó claramente qué posición tomar fue la línea B, donde el delegado es mi compañero de militancia, Claudio Le Carbonara, y se La B, habló, perdón. la línea B. En el resto de las líneas no se hicieron consultas como para que efectivamente determinar cuál era la posición más pero ayer estaban en 678 defendiendo... No, la comisión directiva del sindicato tomó una decisión sin tener un mandato del conjunto de la base. Pero la posición de la base la vimos en el paro. Pararon todos los trabajadores del subte, no fueron directamente a trabajar. Algunos dijeron que no los dejaron, que los amenazaron. Beto o Segovia, los trabajadores del subte pararon. Pero como pararon los trabajadores de todo el país, porque no perdamos el foco. A ver, acá hay una política de ajuste, donde el gobierno está haciendo lo que las grandes patronales y toda la derecha les decía lo que había que hacer. Descarguen la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. Usted tiene un problema, yo soy de derecha y no le digo que haga eso. Bueno, usted se mete en problemas solo. Claro, a ver, yo estoy a la derecha en este país y yo no le digo al gobierno que le toque el bolsillo a usted con el impuesto a la ganancia. Pero es lo que... Sí, pero el desmitifique las palabras. Es un aspecto, pero una devaluación que haga caer el salario real fue lo que recomendaban todos los economistas que asesoran a Macri y todo lo que asesoran a Massa. Y por eso Macri dijo, el gobierno está haciendo bien las cosas desde febrero. Eduardo Duhalde dijo, el gobierno por fin tiene racionalidad. Entonces se ve que pagarle al Club de París, pagarle a la Repsol, negociar con el FMI, como está haciendo Kicillof, entregando todo, entregarle vaca muerta a la Chevron, y que caiga el salario real 15%, como dice un economista amigo del gobierno, Miguel Bain, que va a caer, es la política que le recomendaban todos los economistas del yo no me voy a ir del estamos libreto de preguntarles por el paro, pero si la contracara de estas medidas son las de Maduro en Venezuela, estamos fritos. Se lo dejo como agenda. Maduro está haciendo una política parecida junto a Fede Cámaras. Tiene la misma línea. Que hagan el ajuste de lo que está en el gobierno para que lo que vengan después no tengan que hacer le dejo la agenda para la izquierda, vamos a hacer una mesa de la izquierda y un debate más profundo. Aparte depende de lo que le dice el pajarito, Maduro. Claro, bueno. Claro. Venegas, el Moyano dijo, queda abierta la puerta de un plan de lucha. ¿Cuál es la paciencia que van a tener todos ustedes, desde sus posiciones ideológicas con este gobierno, para ver si entendió
lo que pasó el día jueves. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la semana que viene? ¿Hasta dentro de un mes? Se hablaba de empieza a Yo creo plantear? 26, 27 de abril, La ¿no? semana que viene vamos a hacer una reunión seguramente y dentro de la mesa sindical o Confederación General del Trabajo, como lo debamos llamar, vamos a hacer un análisis a ver qué es lo que ha analizado el gobierno, si ha habido alguna convocatoria, si ha habido algún puente, digamos, para negociar todos estos puntos que son 8 de la CGT. Y bueno, si no lo ha habido, seguramente vamos a endurecer las medidas, estableceremos un plan de lucha. Yo hace años que vengo enfrentado a este gobierno, no precisan decir quién es Venegas para saber dónde estoy parado y contra quién lucho, ¿no? O sea que si realmente no resuelve nada el gobierno en esta semana, seguramente vamos a plantear un plan de lucha, ¿no? Veremos si lo hacemos con movilizaciones, paros solamente. Yo digo, la movilización a mí me parece que movilizar es mostrar y después estar ante los medios si fueron 80, si fueron 100, si fueron 30. El paro es más efectivo. Si nosotros hacemos paro que realmente podamos mostrar no solamente hacia adentro, sino hacia afuera el descontento de la gente, creo que es muy efectivo. Venegas, 2 preguntas. Yo hoy por la mañana hice un reportaje en la radio, en nuestro programa habitual, a Juan Cabandier, diputado del Frente para la Victoria, íntimo de la Casa de Gobierno. Dijo que están estudiando escuchar este reclamo con respecto, por ejemplo, a el mínimo no imponible, pero que personas como Venegas, que tenían trabajadores en negro o que defendían el trabajo en negro, era lo que los alejaba de un diálogo. El trabajo en negro lo fabrica el gobierno. El trabajo en negro, si ellos viajan con el gordo Castillo, que es el que genera el trabajo esclavo en la Salada, en el avión presidencial, si en las reuniones de la UIA, cuando ha estado la UIA ahí, está sentado el gordo Castillo, quiere decir que ellos mismos están generando el trabajo en negro. El mensaje que están dando hacia la sociedad es del trabajo en negro, de perjudicar directamente a los trabajadores. Yo digo, si un trabajador que tiene un plan social, yo esto se lo he pedido al ministro Tomada, en el tiempo que hablaba con Tomada, ¿no? Que se podía hablar. Yo le he pedido que un trabajador que va a un trabajo cíclico, a una cosecha, pueda ingresar a trabajar y registrarse con el plan social, que no se lo saquen. Porque si no, eso iba en desmedro de los trabajadores. Un trabajador que sabe que va a tener el plan social durante todo el año y que la cosecha la va a hacer 30 días, se queda con el plan social. ¿O no es así? Obviamente. Entonces, ¿qué le dicen al empleador? Si usted me registra, se me cae el plan. Y no quiere que lo registren. O sea, y hay empleadores que son negreros de por sí, que más le van a facilitar la tarea que el mismo trabajador le esté pidiendo que no lo registre. Pero vuelvo a repetir, como le dije acá al compañero de la mesa, hoy la Secretaría de Trabajo no tiene inspectores, no tienen viáticos, no tienen camionetas, están desmanteladas. Y esto no es casualidad. Porque si acá hay alguien que es responsable de que no haya trabajo en negro, que no haya mano de obra indocumentada y que no haya trabajo infantil, que es indigno en un país como el que tenemos, que estén trabajando las criaturas, es el gobierno nacional. El gobierno nacional debería ser operativo en las actividades, podrían infraccionar, multar, inclusive clausurarlo a los negreros. Pero lo tiene que hacer la Policía de Trabajo. Nosotros no somos Policía de Trabajo. Yo voy a entrar a un campo y si el empresario no me quiere dejar entrar, no puedo entrar de prepo. Sí. También pasa con las horas extras, ¿no? Pensaba un poco en el mínimo no imponible, mucha gente que antes hacía una diferencia de su sueldo haciendo horas extras, hoy con esas horas extras llega a tocar el impuesto a las ganancias y se pierde una posibilidad. Creo que acá no debería trabajar horas extras. Acá yo siempre recalco algo. El general Perón salió una vez con Pettinato a revisar las cárceles y no había preso. Y le dijo, Pettinato, ¿y los presos? Y Pettinato le dijo, no hay preso, mi general. Pero el índice de desocupación era el 1.5%. Entonces, si acá podemos generar pleno empleo, ¿por qué no lo generamos? Tenemos que tener políticas de Estado que tiendan a resolver el problema de todos los argentinos, ¿no? Pollo, vos como parte de la CGT de la izquierda, ¿existe posibilidad de un gran encuentro para saldar de estas diferencias que unifique un plan de lucha, o ustedes van a seguir por un lado y la CGT por otro? No, ¿por qué?
porque quedó planteada una dicotomía entre lo que pasó ayer en CGT y los piquetes de la izquierda. Parecen no tener los mismos métodos, aunque sí los mismos Está reclamos. bien, pero no hay que asustarse por eso. El movimiento obrero siempre tuvo discusiones internas. Nosotros estamos tratando de hacer un encuentro, hemos hecho un encuentro sindical con 4.000 dirigentes de todo el país. Los que no estamos en el ámbito peronista, que estamos en otro ámbito, también nos estamos organizando, se están ganando, es verdad que se están ganando muchas comisiones internas, muchos sindicatos, y la verdad que nosotros estamos dentro del movimiento obrero y somos parte del movimiento obrero. Así que, ¿por qué seguramente vamos a tener muchas discusiones con los compañeros y no está mal que le vaya? Ahora, el problema es qué posición tomamos ante una medida de acción directa. Nosotros nunca estuvimos con los carneros. Siempre estuvimos en la trinchera, siempre estuvimos parados en el mismo lado, que eso es lo importante. Siempre estuvimos criticando el plan del gobierno, siempre fuimos lo mismo. Entonces, las discusiones, yo qué sé, forman parte de eso, forman parte de discusiones. Lo importante es ver cómo nosotros seguimos organizando a los trabajadores para que la crisis que se está aplicando hoy en día no recaiga sobre los laburantes. Si no llega a haber, en estos días un acercamiento del gobierno, una posibilidad de diálogo, ¿se está pensando en una movilización también? Porque en algún momento se habló de un día domingo, una movilización a Plaza de Mayo. ¿Se está planteando eso? Nosotros particularmente opinamos que tenemos que avanzar en el paro de 36 horas. 36 horas. O sea, ustedes ya tienen esa decisión. Sí. Es Mancini, lo que también vamos- tienen es decisión. lo que vamos a proponer, Esa ¿no? decisión la va a tomar la mesa de conducción de la Confederación General del Trabajo. Lógicamente que uno espera, cuando toma uno una medida como la que se tomó, la de un paro, no es una medida simpática. Uno llega a esta instancia ante la falta de respuesta. Nosotros tuvimos, por ahí en lo que difiero, nosotros no estuvimos siempre en la oposición, acompañamos cuando vimos que las cosas se hacían bien. Cuando vimos que las cosas a partir del 2010, en donde fue uno de los primeros en salir a decir el compañero Hugo Moyano, que el índice, donde decía que el INDEC miente y el índice era las góndolas del supermercado, y se empezó a tomar distancia el gobierno, hubiese sido mucho más fácil cuando la presidenta ganó por el 54% de los votos. A los 5 días, el 15 de diciembre del 2011, nosotros tomamos distancia y nos fuimos del Partido Justicialista. Renunciamos al Partido Justicialista justamente porque decía que era una cáscara vacía de contenido y porque el gobierno estaba haciendo las cosas mal y porque empezaba un plan de ajuste. Mientras que nosotros veíamos que el gobierno y que justamente que el pueblo apoyaba la medida que llevaba el gobierno. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con la asignación universal en su momento? ¿Alguien puede estar de acuerdo en una crisis como la que se vivió en el mundo en el 2008 con el tema de los planes sociales justamente para solucionar un problema serio de desocupación? No, yo creo que la gente no estaba de acuerdo, estaba a favor. Ahora eso era dentro de una coyuntura a nivel mundial. Después, lógicamente que eso no se tiene que extender en el tiempo de por vida. Nosotros apostamos a la producción, no apostamos a la recaudación. Cuando vimos que se venía el ajuste, que venían con medidas de ajuste, cuando vieron que los reclamos que nosotros hacíamos, creo que la última reunión en Casa de Gobierno con la Presidenta de la Nación fue en el 2010, mediados del 2010, le llevamos los reclamos del mínimo no imponible, de la plata que le retienen a las obras sociales, que no es caja de los sindicatos, sino que es de la salud de los trabajadores, le corresponde la salud de los trabajadores. Cuando le planteamos a la Presidenta distintos temas que hacían a la problemática que hoy sufren los trabajadores. Se acabó el diálogo. Se acabó el diálogo, no hubo más diálogo. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a justamente a llevar adelante medidas de acción directa. Les pido a cada uno, se nos acabó el tiempo. No, pero un segundo. Sí, claro, No, quiero ir con Castillo. porque no me y quedó Venegas. en claro una cosa. Que está mal que nosotros opinemos y que No, seamos parte. No, en absoluto, para nada. No, porque como dijiste, lo va a tomar, yo qué sé, nosotros hemos empujado y vamos a empujar todo lo que podamos, siempre en pos de los trabajadores. Que tengamos Por distinta supuesto. postura política no significa que Pero por si supuesto. nosotros estamos en el mismo camino, Sí, yo supongo, no lo estoy discutiendo, estoy diciendo de que planteaba de que estuvieron siempre en la oposición, como diciendo lo que no estuvieron en la oposición y ahora están en la oposición, Pero nosotros tuvimos- invalida una ¿Ustedes medida de disienten fuerza. con Kicillof y Aníbal Fernández? ¿Otros ustedes? No, con ellos, ¿no? ¿Cómo? De la disidencia con el oficialismo. ¿O no? pero esta discusión la tenemos todos los días, no sé, Bueno, gente, quédate Castillo, tranquilo. para cerrar. No, dos cositas. Lo primero que yo creo que nosotros apostamos a la democracia sindical y nos parece que la continuidad
de esta medida debería ser discutida en asamblea en el conjunto del movimiento obrero para que los trabajadores resuelvan efectivamente un plan de lucha que pueda permitir no solo hacer un pronunciamiento político, sino producir un cambio en la política económica. Y lo segundo, que nosotros también tenemos una perspectiva independiente porque no apostamos a que las salidas son o más Scioli, es decir, que al fin del kirchnerismo un recambio dentro del peronismo donde ahora se vaya a un sector de la derecha peronista. Nosotros estamos por una alternativa propia de la clase obrera y la izquierda no solo es acompañada sindicalmente. En las últimas elecciones, en las fábricas, nos votaron del 20 al 40% de los trabajadores. Entonces acá se está rompiendo una hegemonía de mucho tiempo y la izquierda está avanzando en esa posición. Mire el día que la izquierda sea gobierno y el peronismo le haga un paro. Vamos, Sí. le hago la última. Hablando de todo esto, yo creo que a mí me conocen todos, sabe que yo no he estado con el gobierno, hace 10 años que no estoy con el gobierno. He tenido diferencias hasta con Moyano en algunos momentos y estamos juntos. Y acá la medida de fuerza la va a resolver la CGT, sin lugar a duda. Lo que sí le quiero hacer ver acá al mi Castillo. par acá en la mesa. Sí, Diputado es Castillo. decirle que cuando a mí me detuvieron, se movilizó todo el país pidiéndome libertad, de los trabajadores rurales. Y que yo, con la mirada del Ministerio de Trabajo, de dos representantes del Ministerio de Trabajo, en la última elección, votaron 719 congresales y los 719 congresales votaron la lista, ante la vista del Ministerio de Trabajo, que realmente no es favorable para mí, ¿no? Yo les agradezco a todos que hayan estado acá. Queda claro que queda pendiente para ustedes la agenda de continuidad de un plan de lucha. Con lo cual, para el resto de los argentinos, para el resto de los mortales que tenemos en este país, estamos preocupados. Porque ojalá, fecha, si me permitís, Sí, junio, claro. la fecha y la medida la va a adoptar, vuelvo a repetir, la Confederación General del Trabajo. Y un tema que no se habló acá, pero que también estaba... No